¿Qué es lo que le- Listo. Entonces arrancamos con hoy con el versículo de la semana. Esta es la clase 20 sobre el Evangelio de Mateo, ¿no? Ya llevamos 20 clases de Mateo. Y la cita la encontramos hoy. Hoy el estudio arranca en Mateo, la cita de la semana, no el estudio, sino la cita es Mateo 13, capítulo 13, del 57 al 58, o sea, antecitos de terminar el capítulo 14. Y quise traer la colación por algo que muchos de nosotros conocemos y no sabemos que está en la Biblia. Y le dicen eso pasa cuando Jesús va a Nazaret, que es la población donde él nació, va a Nazaret, y cuando llegan a Nazaret, pues la gente se asombra, ¿no? Y dice, uy, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, este no es el que tiene los hermanos tales y tales. Bueno, una serie de cosas. Y en el versículo 57 dice, y se resistían a creer en él. O sea, claro, lo vieron desde niño, lo vieron allí, el hijo del carpintero, pero ¿este quién va a ser? Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. ¿Sí? Entonces el famoso dicho que encontramos y que no lo sabemos, dice que nadie es profeta en su tierra, no es un dicho, fueron palabras de Jesús donde le está diciendo a su gente que en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra. ¿Sí? Entonces, es un mensaje que nos lleva a nosotros muchas veces dudamos de los milagros. Y fíjate que él dice, no, no se hizo muchos milagros allí porque faltaba fe. Y muchas veces nosotros tenemos a Jesús a nuestro lado, tenemos los milagros diariamente de él y seguimos dudando muchas veces. ¿Sí? Lo podemos tener en el hogar, lo podemos tener en nuestras iglesias, podemos ir a los cultos, podemos eh, tener muchas vivencias de que Jesús está en nosotros, de que Él vino, de que Él murió por nosotros. Y me pareció hermosa la historia que escuchamos, bueno, por ahí hay un video sobre eso, que escuchamos cuando bajamos de allá del aerópago y estamos en la planicie, ahí en la pena, digamos, 200 300 metros más abajo, que se entra a la parte donde era el dios o la diosa Zeus, que es dios Zeus, que es el máximo del imperio griego. Había una guía española, una señora orientando un grupo de españoles, pues de habla hispana, que fue prácticamente muy escaso o casi que fue una sorpresa verlo porque casi todo pues son en diferentes idiomas. Y yo me puse a poner cuidado a lo que ella les estaba contando y justamente les estaba contando, está diciendo, aquí hay una historia, hay una, no, pero hay una historia, no, hay una, ¿cómo que se dice? Bueno, como ¿Evidencia? algo de la mitología, pues, hay una fábula, hay una historia, dice, que cuentan que el apóstol Pablo, el que conocemos, dijo ella, decía así, el apóstol Pablo estuvo arriba en el aerópago donde nosotros estuvimos, les decía ellas, y bajó por ese camino, cuando uno baja y allá, chacha. Y bueno, cuando llegó allá, allá en el aerópago, pues le empezó a hablar de Jesucristo, del Dios, de los milagros, no sé qué, y tal. Ella contaba así. Y dice la historia, decía ella, y dice la fábula, fue que algo así parecido. Dijo que vio uno de esos que los escuchó, se bajó con él, se bajó con Pablo y se bajó por acá, por donde nosotros estamos y pasó por acá, y él le creyó a Pablo, y él le creyó a Pablo. Y yo, wow. Y resulta que ese personaje a quien ella se refiere, cuando ustedes van al libro de Hechos, ¿sí? Hechos, voy a leerlo aquí rapidito, Hechos 17, recuerden que es de capítulo 17 al 16, dice Dionisio, habla, y ahí menciona a Dionisio. Al final, en el versículo 34 dice, pero algunos lo siguieron y creyeron, entre ellos estaba Dionisio. A ese se refería esta señora que estaba orientando a ese grupo de turistas, Dionisio.
Gracias a Dionisio, diríamos, se decía ella, y la historia o la fábula dice que ese fue el primer, ¿no? El primer cristiano de Atenas, decía ella. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí lo menciona, que muchos creyeron, entre otras cosas, a alguien llamado Dionisio. Quería compartir eso porque nosotros tenemos a Jesús y muchas veces no creemos en él, nos falta fe. Bueno, ahí les dejo para la reflexión de esta semana. Para hoy, en diversos hechos de Jesús, arrancamos ya con el capítulo 14. En el 13 pues terminamos las parábolas, hay varias parábolas, vimos varias de ellas. Arranca el capítulo 14 con la muerte de Juan el Bautista, que ya la estudiamos en algún momento, cuando fue lo del bautizo. Después, cuando viene después Jesús da de comer a los 5.000 y termina esa parte de que él hace el milagro de los 5.000 y obviamente están cansados y todo, y inicia donde vamos a tener hoy la clase, la sesión, que es del versículo 22 al versículo 32, ¿sí? Entonces fue un largo día para el Señor y los discípulos. Inicia con la triste noticia de que pues mataron a Juan el Bautista, lo decapitaron, y el Señor, deseando estar solo, por compasión atendió a una gran multitud que le siguió, ¿cierto? Y viene, sana a los enfermos, alimenta a la multitud y queriendo nuevamente estar solo, él manda a los discípulos a regresar a al otro lado de la ribera. O sea, digamos que al otro lado, en alguna del lago realmente, y regresa a ellos en la madrugada en medio de una tempestad. Y sus discípulos, pues le adoran, le adoran. Digamos que eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el Señor, el título que tienen varias versiones dice, Jesús camina sobre el agua, no te dice Jesús, el Señor anda sobre el mar, etcétera. Esta cita la encontramos en los evangelios también de Marcos del 45 a 52 y en el de Juan capítulo 6 16 21 más no está en Lucas, sí está en Marcos y está en Juan. Realmente, Lucas da también unos detalles. Yo al final voy a dar un detalle que me llamó poderosamente la atención de lo que está en Marcos y no está en Mateo. Y Juan sí hace una leve mención de lo que es cuando Jesús camina en el mar. Pero Mateo sí entra una serie de detalles y por eso lo dejé en el texto para guía para estudiarlo hoy. Entonces, lo primero es que el pasaje que estamos considerando, pues ya como lo dije, está en otros evangelios. Mateo es el que da mayores detalles y es el único que incluye el suceso de Pedro caminando sobre las aguas, los otros dos no. Aquí sí dice, en Mateo sí lo dice. Y empezamos cuando del versículo 22 al 24, que lo voy a leer acá, ahí iniciaremos, dice, después de esto, o sea, ¿después de qué? Después de Jesús hacer el milagro de dar de comer a una multitud, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Versículo 23, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo y versículo 24, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. Ahí 22 y 24. Entonces, el Señor se quedó en el monte a orar y los discípulos se fueron hacia el otro lado, ¿cierto? Ya era de noche, la barca estaba en medio del mar, los discípulos luchaban por controlar en la tempestad en que se encontraban y algo que no era desconocido para ellos, porque recordemos que todos ellos eran pescadores, o sea, ese tipo de situaciones, digamos que las sabían manejar, es lo que uno podría interpretar de todo lo que conocemos sobre la vida ya de los discípulos, ¿cierto? Eso es lo que nos deja ver aquí del 22 al 24. A la madrugada, ahí mismo dice que en algunas versiones habla, en el caso de la que yo le di, dice que al llegar la noche, ¿cierto? Antesito de terminar el versículo 23. En otras versiones dicen que a la madrugada. A la madrugada en el griego, cuando lo buscamos en el griego, y por eso quise mostrar la Biblia en griego, que ahí está,
Dice, equivale, cuando se habla de a la madrugada, equivale a decir la cuarta vigilia de la noche, que para la época de Jesús, digamos que la vigilia era la cuarta vigilia según el sistema romano, no griego, perdón. La noche se divide en cuatro periodos o vigilias de 3 horas cada uno, que arrancaban desde las 3 de la mañana hasta, hasta las 6 de la mañana, ¿sí? En ese periodo. Entonces, dice que el Señor va a los discípulos caminando sobre el mar de Galilea, que es lo que se llama ahí el- y ellos se turbaron pensando que se trataba de un fantasma. Ellos se asustan y creen que es un fantasma el que va a caminar. El único miedo, entonces, el único miedo, en su miedo el Señor les habla diciendo, va a leer el versículo 25 al 27. Entonces, el 25. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo, calma, calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces, ellos ya habían pasado por otra tormenta. Aunque en aquella ocasión el Señor fue el que abordó la barca, la calmó. Recordemos en Mateo 8, 23, 27, Mateo 8, 23, 27, ahí hablamos de una tormenta, ¿recuerda? En el capítulo 8, del 23 al 27, el título es Jesús calma la tormenta, pero la diferencia era que Él está dormido incluso. él estaba dormido, correcto, él estaba dentro de la barca, que es diferente a lo que pasa acá, pero estaban con los discípulos, ¿cierto? Entonces tal vez son interpretaciones, no lo dice el texto claramente, pero probablemente uno podría deducir que los discípulos cuando lo ven, dicen, pero cuando Jesús les habla, perdón, pero Jesús les habló diciéndole, calma, soy yo, no tengan miedo. Viene el versículo 28. Viene el versículo 28 que dice, entonces Pedro le respondió, Señor, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta aquí sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Recuerden que Mateo es el único que menciona que Pedro camina sobre el agua, mas no Marcos ni Juan como lo dije al comienzo. Entonces, probablemente recordando esa experiencia que ya mencioné, Pedro se atreve osadamente, ¿no? O probablemente por la experiencia que hemos visto del capítulo 8 y se atreve a dos cosas. La primera, asegurarse que era el Señor quien le hablaba. Por eso Pedro le dice, Señor, sí, Pedro le dice, Señor, si eres tú, y entonces puede ser, dudaba Pedro, ¿sí? Dudaba Pedro o estaba retando al Señor, ¿sí? Porque puede tener las dos interpretaciones. Entonces algunos comentaristas dicen que él no podía dudar pues si dudase no se hubiera animado a pedirle lo que le pidió, y menos a hacerlo. Es decir, él no, Señor, si eres tú, o sea, pero no lo está haciendo por dudar. Y no solamente eso, sino se atrevió, cuando Jesús le dijo, venga, o sea, se atrevió a caminar, ¿sí? Porque Pedro lo hizo. Entonces, esa es la primera cosa. Pedro se atrevió a esa primera cosa. Y la segunda, que Pedro le pide que ordene, pero le pide al Señor que ordene que él vaya al Señor sobre las aguas. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, vuelvo a leerlo, Pedro le dice, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua, ¿sí? Sobre el agua. Obviamente la petición de Pedro es osada. Sí, porque le está diciendo que yo pueda ir hacia ti, Señor, pero yo caminando, o sea, yo creo que es como, a veces puede ser como, mi idea es como antipática, como le voy a ordenar a mi Dios, porque Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, ordenarle, si eres tú, venga hacia mí, camine sobre el agua.
La petición es osada, pero también podemos considerarla genuina, que salió de un corazón genuino de Pedro. Y lo más lindo es que el Señor se la concede. Sí, el Señor se la concede. Entonces, en el versículo 29, entonces, ven, dijo Jesús. Y Perdón, que, perdón, interrumpo. ¿Qué da- significa osada? osada es como atrevida, es como un sinónimo de atrevido. ¿Atrevida? Sí, como atrevido, Mm, osado, o puede, no sé si también quepa muy Castillo el descarado. Uy, descaradamente le pidió. Sí, porque de Como, una. como un impulso, pues. ¿Cómo? Como un impulso. Como un impulso, sí, como algo, Un impulso de él. algo osado, pero no grosero. Sí, que es diferente a que yo groseramente, eh, digamos, vaya ante una autoridad mía superior y le ordene algo, ¿cierto? No, Pablo lo hizo probablemente de un corazón genuino, sé, porque por lo, tal vez por lo que, Fue Pedro. Pedro, sí, perdón, Pedro, por lo que yo decía, lo que vimos ya en la primera experiencia que ellos vieron con la tormenta, y ya al saber que era Jesús, validó que era Jesús, dice, Señor, si eres tú, ordene que yo vaya a ti, pero caminando, ¿sí? Y se Entonces, hundió. ¿cómo? Y se hundió. Pues vamos para allá, vamos para allá. Entonces, versículo 29 al 31 vamos a leer. Entonces, ven, dijo Jesús. Entonces, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Recuerden que yo le he dicho, cuando encuentren un pero en la Biblia, deténganse y analizar. Dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Entonces aquí podemos encontrar realmente el mensaje de este pasaje, que es muy, son de las citas tal vez donde se han hecho demasiado, no, digamos, muchas prédicas diferentes y se comparte mucho sobre esta parte del Evangelio, ¿sí? Porque es algo de lo más notorio que de los milagros, todos los milagros son asombrosos, por supuesto, porque son sobrenaturales, porque fueron milagros de Jesús, ¿sí? Que probablemente hoy no vemos ese tipo de milagros, no vamos a ver un hombre caminando en el agua, etcétera. Pero entonces aquí encontramos la enseñanza del estudio de hoy, en la cual quiero que nos focalicemos mucho, y es, primero, Pedro quizás como nosotros hoy, él comenzó bien, ¿cierto? Él empezó a caminar, dice, y él caminó hacia allá, y encontramos el pero, sí, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, él comienza bien y en este evento él anduvo sobre las aguas, por supuesto que él anduvo, pero ante las presiones externas tuvo miedo. ¿Cuáles presiones externas? Pues el viento, la tormenta, esas son presiones externas. Y eso lo llevó a la máxima expresión de la duda, es decir, dudó. Entonces, por dudar, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque él empezó a Fue mirar, falta de fe. Puede él ser. empezó a mirar el contorno de la situación y quitó los ojos en el Señor. ¿Y los puso qué? En los problemas, en la situación externa, en las dificultades que tenemos. Entonces aquí viene la reflexión para nosotros. O sea, ninguno de nosotros, de los seres humanos, estamos exentos a tener problemas. Todos, yo levanto la mano, todos, pues, todos tenemos problemas. Pero bien decía un amigo, un hermano de la iglesia, una cosa es tener un problema con Jesús en nuestro corazón y otra cosa es tener problemas sin Jesús en nuestro corazón. Por supuesto, porque es que Jesús nos dijo, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Esa palabra mundo, cuando está en esa cita de los evangelios, ese no se refiere al mundo, la tierra terráquea, sino se refiere al todo lo que está en el ecosistema de la humanidad, ¿sí? El trabajo, los problemas cotidianos, las enfermedades, los vecinos, la familia, todo eso a eso se refiere en ese término cuando Jesús les dice en el mundo, porque en la Biblia podemos encontrar tres o cuatro significados de mundo. Ahí en ese caso, cuando Jesús habla ahí, es de eso. Pero él le dice, tranquilo, yo ya lo he vencido. Eso no significa que el problema se nos vaya de una vez, sino tengamos fe y confianza en él.
Y esto es un ejemplo clarísimo. Pedro empezó a ver la situación de su contorno. Y muchas veces nosotros, en los problemas, no, en vez de acudir a Jesús, porque fíjate que él pierde la mirada de Jesús, él deja de mirar a Jesús, seguramente, y se enfoca en el problema, ¿sí? Nosotros, en los momentos de mayores crisis, pues no debería ser así, ¿cierto? Nosotros, la palabra de Dios dice que ora en todo tiempo, en todo momento, dicen Tesalonicenses. Eh, y, y probablemente cuando estamos bien es cuando menos acudimos a Dios, ¿cierto? Y cuando tenemos problemas y sí acudimos, nosotros deberíamos siempre acudir, pero no focalizarnos en el problema. No con esto decir que ignorarlo no, sino saber que tenemos un Dios que nos suple todo, que nos da todo, que nos cobija, que nos protege en medio de tempestades, de problemas, de situaciones, ¿sí? Ellos tenían la experiencia de manejo de las tormentas, de manejo de las situaciones. Pero dice el texto, tuvo miedo, ¿sí? Y al tener miedo, él dudó. Y esa duda le llevó a perder la fe en Jesús, porque perdió la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Ante el clamor de Pedro, el segundo enseñanza es que ante el clamor que hizo Pedro, el Señor, ¿qué hace? Acude en su auxilio, le rescata y aquí nos da dos lecciones muy hermosas, ¿sí? A nosotros como sus discípulos, como sus hijos. La primera lección es que el Señor siempre estará presto a ayudarnos y a darnos lo que necesitamos. Ojo, a darnos lo que necesitamos, no lo que queramos, porque hay una diferencia, ¿sí? Ah, yo eh, necesito que cambiar de nevera. Sí, probablemente necesito tener una nevera más moderna. Pero me conviene ahorita. Pues estoy colocando un ejemplo muy simple. Pero a veces nosotros, en temas por temas de vanidades, por temas de lo que sea, a veces nos metemos en situaciones que a veces no necesitamos, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, una situación problemática, una situación difícil en medio de la tormenta, en medio del mar de Galilea, hay una situación de uno podría decir de vida o muerte, pero Él siempre está presto a ayudarnos y a darnos lo que necesita. Algo que me llamó la atención en el texto de Marcos, en el Evangelio paralelo de Marcos, me llamó la atención poderosamente porque Marcos dice en el texto de Marcos, en Marcos 6, 45, 52, Marcos 6 me llamó mucho la atención un dato que coloca Marcos 6, ya lo leo, 45, 52. Dice en el versículo, voy a leerlo para no repetir todo, dice, al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, Jesús que se había quedado solo en la tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Marcos dice que Jesús vio que remaban con dificultad. Es decir, Jesús vio que estaban en un problema. Dijo, y entonces Jesús fue hacia ellos. Fíjese que Mateo dice Jesús va a ellos, ¿cierto? Lo dice Mateo. Pero Marcos hace énfasis en que vio, hermanos y familia. Aquí la reflexión y el mensaje es, Jesús ve, conoce, Él ve lo que nosotros no vemos, Él conoce lo que nosotros no conocemos y sabe lo que no sabemos. Él ve cuál es nuestro problema. ¿Qué necesitamos nosotros? Simplemente confiar en Él, tener fe en Él, clamarle a Él, orarle a Él todos los días, ¿sí? Porque de acuerdo a su voluntad, Él nos da lo que necesitamos, ¿sí? Él aquí vio que estaban en un problema. Él dice Marcos, ¿sí? Léalo en Marcos, dice, Jesús vio que estaban en problemas, que se encontraban en serios problemas, dicen en otras versiones, y va hacia allá. Él no esperó, inclusive en este caso, a que lo llamaran. Muchas veces nosotros, hay una alabanza muy linda que dice que Él está orando
mientras Él obra, no nos damos cuenta, Vale la va a buscar, mientras dice, pero Él está trabajando en nosotros, en nuestra situación. Confiemos en Él, ¿sí? No dudemos de Él. Él está presto a ayudarnos. Solamente tenemos que disponer siempre nuestro corazón hacia Él. Segundo, fallamos por nuestra poca fe, ¿sí? En este clamor de Pedro, ¿cierto? Ahí, y de los discípulos en general, vemos esto. Uno, que Jesús estuvo presto a ayudarnos o ayudarle, pero lo otro, que fallamos por nuestra poca fe. Ujú. ¿Qué? Y fallamos, ¿por qué? Porque dudamos, ¿cierto? Entonces, el Señor siempre, él nos da la respuesta en su momento, cuando es el tiempo de Él y no el de nosotros. Obviamente nosotros siempre queremos las cosas ya, ¿sí? Y ahí donde tomamos las decisiones por nuestra cuenta y no esperamos cuál es la respuesta del Señor, porque nos falta eso, lo que le pasó a Pedro en ese momento, ¿sí? En ese momento. Y lo tercero es que, como tercera enseñanza de todo el pasaje, es el grito que pega Pedro: sálveme, Señor. Cuando nos vienen los problemas, con toda confianza podemos acudir a Jesús, con toda confianza. Y no solamente con los problemas, en todo momento. Actuamos cuando hay temas de gratitud, debemos darle gracias a Él. A veces solamente nos acordamos en medio de los problemas, pero no importa, Él no nos rechaza. Eso es lo más bello. El grito de Pedro fue: sálveme, Señor. Y el Señor acudió a él. ¿Sí? El Señor acudió. En el versículo 32, ya para cerrar, dice: en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, del versículo 32 podemos aprender que mientras el Señor esté en nuestra barca, la tempestad, las situaciones, los problemas, se calman, son llevaderos. Mientras Jesús esté con nosotros, mientras Jesús esté con nosotros, no, mientras nosotros permitamos que Él gobierne nuestra vida, permitamos que Él sea el Señor de nosotros, como le he dicho yo en varias ocasiones acá. Cuando nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, le estamos diciendo: Señor, a partir de hoy te entrego mi vida a ti, y, y pasa a ser tú el Señor de mi vida. Pero el problema es que nosotros seguimos, le entregamos la vida a Él, pero no dejamos que Él sea el Señor de nosotros, sino queremos seguir nosotros gobernando nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ese es el símil a que Él esté en la barca con los discípulos. La pregunta acá: ¿si realmente está Jesús en nuestros corazones en todo momento? Esa es la pregunta para reflexionar. Y finalmente el versículo 3, perdón, termina con un cierre muy bueno, porque dice que con la fe renovada de los discípulos adoraron y reconocieron que al Señor como el Hijo de Dios. Y es de los primeros partes de los primeros, bueno, en parábola anterior ya se había reconocido, pero que los discípulos dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ahí, digamos, y ya en ese tiempo, digamos, los discípulos podrían llevar un año de estar con Jesús. Y dicen ahí: en verdad, después de ese milagro, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Aquí está, se llama la alabanza, Waymaker. Aunque no pueda, aunque yo no te pueda ver, aunque no te pueda ver, tú estás obrando, ¿sí? Entonces, muchas veces el Señor está orando y nosotros no estamos viendo que Él está orando. Pero siempre está orando, Él siempre está orando. Terminemos diciendo que, primero, que el propósito de llevarnos a Él, que con el propósito de llevarnos a Él, el Señor nos da muestras de su poder con hechos totalmente sobrenaturales, que desafían toda lógica humana, ¿sí? En su palabra nos dice que nada hay imposible para Él, lo dice en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios, ¿sí? Seguramente, físicamente nunca vamos a caminar nosotros sobre el agua, pero
sí nos vamos a sentir tentados a dudar, pero sí nos vamos a sentir tentados a dudar de nuestra fe cuando enfrentemos situaciones adversas. O sea, en eso sí, cuando estamos en situaciones difíciles, complejas, dudamos, ¿cierto? Como le pasó a Pedro. Pero ya sabemos que la palabra de Dios dice que la fe entra por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que hacemos acá en estos estudios, lo que hacemos en los grupos de entre semana de la iglesia, lo que hacemos con ir a la iglesia, de leer todos los días, hacer nuestros devocionales, estudiar la palabra, es eso, alimentar la fe, para que la duda no entre a nuestros corazones. Porque lo que yo he dicho y he explicado en más de una ocasión, aquello que más alimentemos, pues es lo que más se va a engordar. Si yo lo que más alimento es estar estudiando la palabra, estar congregándome, estar haciendo discipulados, etcétera, etcétera, pues mi fe, el Espíritu de Dios que está en mí va creciendo, ¿cierto? Pero si yo voy cada 8 días a la iglesia, a veces no voy, nunca leo la Biblia, o si la leo una vez en la semana, ya le leí, ya cumplí. Pues, ¿qué es lo que estoy más alimentando? Y pues estoy alimentando es la parte humana mía, pero no estoy alimentando el espíritu de Dios. Y como tal necesita ese alimento espiritual. Hemos quitado nuestros ojos del Señor para ponerlos en nuestras circunstancias de dificultad. Seguramente que sí, lo hemos hecho, yo lo he hecho, todos. Sí, o sea, que el que diga acá que no, pues perdóneme, pues no estamos siendo sinceros. ¿Por qué? Porque a veces la duda entra en nosotros, el temor, el miedo, la angustia. ¿Sí? Entonces, acojamos las recomendaciones que dije anteriormente, alimentemos más el espíritu. Entonces, manteniendo nuestros ojos en Jesús, podremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como lo dice Hebreos 12, 1, 2, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Entonces, Él estará siempre presto a ayudarnos a nosotros. Siempre, siempre, no dudemos de eso. Y finalmente, adoremos al Señor en todo tiempo, lugar y circunstancia, sabiendo que lo hacemos cuando por causa de nuestra fe y no por razones egoístas, de corazón le ofrece, le obedecemos, no por obligación, sino de corazón, porque nace en nosotros. Seguimos su guía, ayuda, ayudamos a otros, apoyamos su obra, disponemos los dones nuestros, lo que Él nos ha dado dones y talentos para Él, para el servicio de Él. Eso es una forma de estar cerca de Jesús, ¿sí? Eso es una de las otras maneras, ¿no? De muchas formas de estar cerca. Terminemos diciendo que en todo lo que hagamos para Él, siempre todo lo que hagamos, todo Estamos dormidos. para su gloria y su honra. ¿De acuerdo? Para su gloria y su honra. Bueno, preguntas. Va la primera. Dale. Bueno, Manuel, bienvenido nuevamente al hogar. Oiga, Bueno, Manuel, una curiosidad con respecto a la muerte de Juan Bautista. ¿Por sí. qué en la Biblia Jesús no emitió ningún comentario o opinión al respecto? A él le contaron, pero no, o en algún otro evangelista hay alguna mención sobre la muerte de Juan el Bautista. A ver, bueno, recordemos lo siguiente. Los evangelios es la doctrina que da Jesús, que los 4 evangelistas recopilan los hechos de Jesús. Unos estuvieron con él, como fue Mateo, otros, Mateo y Juan, ¿cierto? Que son 2 evangelios. Marcos y Lucas no estuvieron con él, o sea, no fueron de los apóstoles, pero estuvieron después, posteriormente, con ellos y con Pablo. Eh, entonces, por supuesto que Juan está vivo cuando Jesús está, porque está compartiendo con él. De hecho, es el discípulo amado. Es el último discípulo que lo acompaña hasta la cruz, porque todos los demás lo abandonaron. Y el único que no lo abandona es Juan. Por eso él dice, mi hijo amado. ¿Sí? Recuerden las palabras en la cruz, el último. Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. ¿Cierto? Refiriéndose a Juan y a María. Entonces, por supuesto que no se relata nada de la muerte de Juan, ni siquiera en hechos.
¿Por qué? Porque Juan es el único que muere de muerte natural. Juan muere a la edad más o No, menos, perdón, ¿él está hablando de Juan el Bautista o o de Juan Juan no, él está hablando de Juan el No, Bautista. Juan el Bautista, el que le cortaron la cabeza. No, tú Ah, no, tú perdón, no perdón. entendiste la No, pero pregunta. sí, no me dijo de Juan, yo pensé que. No, perdón, es de Bueno, Juan. bueno, no, claro que Pasa después sí. de un viaje, Manuel, no te preocupes. Sí, sí. Claro, comenzando el capítulo, no, lo que pasa es lo siguiente, y es buena la pregunta, Jairo, porque comenzando el capítulo 14, ¿cierto? Que es lo que relata Mateo, Jesús conoce la muerte De Juan el de Bautista. Juan el Bautista, pero fíjate, voy a leerlo ahí rápidamente. Dice, por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús. Herodes era judío, ¿sí? Y dijo a los que estaban a su servicio, ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder de milagro. O sea, Herodes se está refiriendo ahí a Jesús. Dijo, no, ese es Juan el Bautista que resucitó. Es que Herodes había hecho arrestar, encarcelar a Juan, lo hizo por causa de Herodías. Bueno, ahí viene la historia. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo. Por aquí habla, ¿sí? Entonces, a Jesús, en el versículo, llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron, después fueron y le avisaron a Jesús, ¿sí? En los otros evangelios se habla un poquitico más de lo de Jesús referente a Juan el Bautista, pero anteriormente nosotros, cuando vino el bautismo de Jesús, ¿sí? Al comienzo de Mateo que lo vimos, ahí está parte de la respuesta a tu pregunta. No lo voy a leer ahora ay, Manuel, por tiempo, pero ahí lo encontramos cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y la respuesta de Jesús hacia él, donde no la respuesta, sino digamos como el respeto de Juan el Bautista sabiendo querer a Dios, ¿sí? Y que él era el enviado de Dios en la tierra para cumplir con el propósito de Dios en el plan de salvación de toda la humanidad, ¿sí? Eso lo encontramos, Juan Manuel, Señor. de pronto lo que entiendo es que si Jesús dijo algo, a Jesús le da mucho dolor y sale a orar, él se va a orar, se retira de la multitud y se va a orar, Se pero aparta. que diga algo específico, no creo que no lo registra la Biblia, pero sí le No. dolió, sí se dio cuenta y salió a orar, se fue a orar. Eso es Mateo 12:14. Sí, Eso es verdad y además es claro de que ellos, pues se sabe que ellos eran familiares, Juan el Pri- Bautista con Primos. Jesús. Ellos debían haberse conocido en algún momento de la vida, en el periodo, pues antes de los 30 años de que Jesús comenzara su vida pública. Entonces, eh, pues una cosa es nosotros mirando como humanos, como los seres humanos que somos, miramos el problema y lo que ha sucedido y uno dice, pero ¿cómo así? Si eran primos o eran familiares, ¿cómo no hay como una mención más grande de Jesús y del dolor que puede haber sentido de que a esta persona y a este que fue el último profeta le hubieran decapitado? ¿Sí? Ahí quedan muchas palabras por decir, cosas por pendientes que no sabemos por qué los diferentes evangelistas no escribieron más acerca de esa situación. Suponemos que debe haber sentido un dolor muy grande. Suponemos que Jesús, que era puro amor, debía haberse dolido mucho de la situación. Y como dices tú, pues lo único que comentan es que debe haber, pues la oración, debe haber orado y pues él, con su inmensa sabiduría y sabiendo lo que iba a pasar, ya debía conocer del sacrificio de este hombre por la causa y por el bien de la humanidad, porque él fue sacrificado y fue decapitado por el bien de todo.
Es eso lo que yo, Sí, pues, analizando puedo ver. igual Tam- yo sí voy a revisar unos También, temas ahí sobre un poquito más, pero extrabíblicamente, ¿no? O sea, extrabíblicamente es decir, eh, de lo que se extrae de los evangelios y de lo que dicen también los historiadores en algunas cosas, ¿no? Que sí hay información, pero no en los evangelios, como bien lo dijo Ricardo, de más profundidad. ¿Qué otra pregunta? Manuelito, Dime. yo tengo algo que decir sobre esa parte. Él tenía que cumplir con una labor que Dios le había encomendado. Él no podía Plan. quedarse en el dolor y en el sufrimiento y en la tristeza. Él tenía que ir a cumplir con el mandato de Dios y él se fue y vio a la gran multitud, ¿sí? Y dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Él siguió con su labor, cumpliendo como debía ser, no podía dejarse llevar por las emociones o la tristeza, ¿no? Él tenía que seguir cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Gracias, Amandita, porque eso me da pie así para complementar algo ahí. Es que, digamos, en la época, recordemos que para las autoridades, para los mismos discípulos, él al comienzo, casi, mejor dicho, hasta después de su muerte, entendieron cuál era el propósito de Dios, de Jesús, ¿sí? Ellos también querían verlo como lo querían coronar rey, pero rey político para liberarlos del yugo del Imperio Romano, ¿cierto? Y Jesús no cayó en eso. El mismo diablo, ¿se acuerdan las tentaciones? El diablo le dijo, si tal cosa lo será en una de las tentaciones, ¿sí? Le quiso también, o sea, Jesús también no cayó en la tentación del mismo diablo cuando lo tentó en el desierto, lo quiso proclamar, dijo, si no recuerdo exactamente ahorita, bueno, pero está en Mateo 4 en las pruebas que le puso Jesús, ¿sí? Pero también los mismos discípulos quisieron proclamarlo rey a él, ¿cierto? Quisieron proclamarlo rey y Jesús no, Dios, mi reino no es de este mundo, le digo. Entonces, digamos que lo que dice Amandita es muy válido, gracias Amandita, él tenía un plan, era el plan de Dios, que inclusive ya en Getsemaní, recordemos, le dice Jesús al Padre, si es posible, pases esta copa, pero haz tu voluntad en mí, o sea, yo me dispongo a hacer tu voluntad en mí, ¿sí? Sé que va a ser duro, porque sabía que iba a ser duro, pero cumple con tu voluntad, ¿cierto? Bueno, eh, quiero contar algo, Manolito, dale. sobre el Evangelio de hoy, Marco 14, Mateo 14, 22, 33. Me llama mucho la atención la parte final, donde dice que tenemos que renovarnos cada día para seguir orando y reconociendo al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Es así, cada segundo del día, cada segundo del día que nos concede Dios, tenemos que pedir Espíritu Santo, que nos ilumine y nos santifique y nos dé mucha fortaleza. Decía un sacerdote a nosotros que hasta para hacer un arroz tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo, porque si lo vamos a hacer con rabia, pues el arroz se nos quema, nos queda feo. Y termino con una bienaventuranza, que dichosos los que creen sin haber visto. Amén, amén. Muy bien, Muy bien, muy bien. muy bueno. Bueno, va a tocar seguir viajando, ¿cierto? Para traer buenos temas, ¿no? Bueno, terminemos orando, vamos a poner nuestras peticiones. Yo sé que hay peticiones en nuestros corazones. Vamos a orar por cada una de ellas. A nivel grupal y seguiremos alimentando nuestro espíritu, nuestra fe a través del estudio y qué bueno haberlos visto nuevamente a todos y los que harán posteriormente el estudio. Padre, gracias Señor por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por el mensaje que nos dejas para hoy, Señor. La enseñanza que nos has dado, Padre, a través de lo sobrenatural, de cómo tú sobrenaturalmente nos
trae a nosotros una enseñanza valiosa de que nos invita a confiar, a creer y a no dudar nunca de ti, Señor. Puede ser el problema más grande que hoy nos esté agobiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras enfermedades. No sabemos, Señor. Tú lo conoces perfectamente como lo pudimos ver hoy en el texto. Tú sabías, Padre, tú viste lo que estaba sucediendo en aquella barca, Señor. Cada uno de nosotros es una barca, Padre, con dificultades, con problemas, con enfermedades, pero también con anhelos, con deseos de no dudar de ti, Padre. Ayúdanos en este propósito, Señor. Solamente tú lo puedes hacer a través de tu Santo Espíritu, Padre. Anímenos, Señor, cada día a estudiar tu palabra, a leer un versículo diario, para que ese versículo entre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que eso nos ayude, Señor, nos ayude a quitar de nuestra cabeza, de nuestra mente, cosas que a veces nos llevan a dudar de ti, Señor, como pasó en este momento que hoy estudiamos. Quitamos la mirada en ti, Jesús, y sabemos que no es nada bueno lo que viene, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes con eso, Señor. Anímenos cada día, Señor. Levántanos, Señor, con ánimo, Señor, de seguirte únicamente a ti. En un mundo tan convulsionado, en un mundo que ofrece y ofrece cosas contrarias a lo que dice tu palabra, Señor. En un mundo que a lo que llaman bueno es lo malo y a lo malo lo llaman bueno, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Señor, ponemos en tus manos cada necesidad que hay en cada uno de los hermanos acá presentes, los que posteriormente verán el estudio, Señor. Hay necesidades económicas, laborales, angustias por temas de salud también, Señor. Obra, Señor, obra en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad y en tu debido tiempo, Señor. Permita, Padre, que tu mano de sanidad, que tu mano de esperanza, de confianza que tú siempre nos das, sea proveyéndola para cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Padre, ponemos en tus manos también a nuestro país, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Se avecinan tiempos tal vez complejos, difíciles, Padre, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor. Permita que, Padre, que transforme corazones, Señor, tanta violencia, tanta iniquidad, tanta desigualdad, Padre. Solamente tú puedes orar allí en corazones, con corazones que nada te tienen en cuenta a ti, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de los líderes que tú has puesto por autoridad, Señor, en nuestro país, porque tú dices en tu palabra que toda autoridad es puesta por ti, Señor, y que tú pedirás cuenta a todas autoridades que no hacen lo que deben hacer como autoridades, Señor. Por eso te clamamos misericordia, Padre, para nuestra nación, Señor. Guárdanos esta semana, guarda nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hogares, nuestra salud, Señor, y nuestros trabajos, Padre. De acuerdo a tu voluntad y en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo, te hemos orado. Te oramos especialmente por Maya, Señor, por Salomé, Señor, por su recuperación, Amén. por Giovanni, por su trabajo. Gracias porque me regocijé mucho ver la mamá de Maye el sábado ya totalmente alentada. Confiamos, Padre, en buenos diagnósticos para Maye, Señor. Ayúdale en este propósito y a Salomé también, Señor. Ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. 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 ¡Hola, Salo! Amén. Amén, amén. Amén. ¿Qué Amén, más, don Amparito? Manuel. Dios Pues, les bendiga a todos. muchas gracias. Hasta luego, Bueno, don Manuel. chao. Dios, Salo. Bendiga. Bueno, adiós. Gracias. Buenas noches Chao, a Angelita. todas y Dios a les bendiga. todos. Un abrazo. Amén. Gracias, que descansen.